Mis oyentes habituales ya conocen la teoría del youtuber alemán Willy, quien ha encontrado un patrón en multitud de películas, cómics, dibujos animados, anuncios y videoclips musicales que apuntan a la posibilidad, casi certeza según él, de que el 3 de noviembre se produzca un atentado de bandera falsa en Seattle. Un atentado, ojo a esto, de una escala similar o incluso mayor que el de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. Para hacer esta afirmación presenta como pruebas, o al menos como indicios muy poderosos, una serie de imágenes de películas, cómics, etc. Imágenes que ciertamente distan mucho de ser pruebas concluyentes, pero que por otra parte son tan numerosas que cuesta creer que todo sea una simple casualidad. Si eres un nuevo oyente te costará entender de lo que estoy hablando, y por eso te emplazo a que antes de proseguir escuches mis vídeos titulados Alerta e Inminente ataque de bandera falsa en Seattle. Y de paso que le eches un vistazo también al vídeo titulado Economic Crash, ¿quién lo ha provocado? Para apuntalar su teoría, Willy nos muestra y nos demuestra que en multitud de películas, cómics, dibujos animados, etc., anteriores al 2001, se hacía referencia de forma sibilina y subliminal a las Torres Gemelas y, sobre todo, a la fecha del 11 de septiembre. Yo no puedo reproducir aquí todas estas pruebas y por eso os remito al canal de Willy, que además es el que se ha de llevar el mérito por todos estos hallazgos. Yo lo único que puedo decir es que tras visionar este material te quedas boquiabierto, anonadado. Venga, pondré un ejemplo. En multitud de películas, algunas muy conocidas, aparecen relojes que siempre marcan, o casualidad, las mismas horas. Las 9 menos 5, es decir, 9 y 11, y las 9 y 11, es decir, 9 y 11. De verdad. Es increíble. Da la sensación de que en Hollywood solo ruedan películas entre las 9 menos 5 y las 9 y 11. De la mañana o de la noche, eso sí, dependiendo de si la escena es diurna o nocturna. Dejando el sarcasmo a un lado, en serio, no puede ser casualidad que haya tantas escenas en las que el reloj que se ve de forma casual en la pared del fondo marque siempre esas horas. Aparte del hecho de que en muchas escenas se ve claramente que han puesto ese reloj ahí de forma intencionada. De forma forzada en muchas ocasiones. Ya sabéis que yo sostengo que la élite sionista satánica coloca de forma subrepticia sus símbolos favoritos en multitud de edificios, plazas, monumentos, banderas, en los billetes que usamos para pagar nuestras compras y por supuesto en multitud de películas, cómics, etc. Porque para ellos es muy duro saber que controlan el mundo desde la sombra y no poder presumir abiertamente de ello. Pues si la gente abriese los ojos, su imperio invisible caería en pocas semanas. Así que al menos se desahogan y dan rienda suelta a su arrogancia y prepotencia de forma subliminal, utilizando estos subterfugios. Pero algunos oyentes en la sección de comentarios han compartido con nosotros otra tesis muy interesante. Yo no soy especialmente creyente ni especialmente espiritual. Soy bastante materialista, aunque no totalmente materialista. Los comunistas, por ejemplo, son totalmente materialistas. Para ellos todo lo que no se puede ver y tocar no existe. No hay fuerzas ocultas, no hay misterios insondables en nuestro mundo. Yo, por el contrario, sí creo que el mundo está atravesado por potentes haces de energía, y que existe la energía positiva y la energía negativa. Yo creo en esto, pero no pienso mucho en ello. De tal forma que cuando estas ideas deberían aflorar en mis análisis porque juegan un papel muy importante en la terrible partida de ajedrez en la que estamos inmersos, no lo hacen porque ni siquiera las tomo en consideración. Afortunadamente, aquí están mis oyentes más espirituales para recordarme esta falta, este descuido, esta carencia. Estos oyentes sostienen que si bien la élite sionista satánica es muy poderosa, necesita movilizar el máximo de energía negativa posible para que sus operaciones salgan bien, para salirse con la suya, para alcanzar sus objetivos. Pondré un ejemplo un poco tosco, pero en fin, creo que es muy gráfico. Imagina que estás en el cuarto de baño de tu casa y que llenas la bañera de agua. Si metes el brazo y lo mueves con firmeza, provocarás un pequeño remolino. Si un par de amigos hacen lo mismo, ese remolino se hace más grande y más potente. Ahora imagina que 1000 personas meten el brazo y lo mueven frenéticamente. Sí, sé que es difícil imaginarse esa escena, por una cuestión de espacio, pero haced un esfuerzo. Ya se ve claramente que cuantas más personas intervengan, mayor será ese remolino. Pues bien, tiene sentido la teoría que afirma que la élite satánica necesita que el mayor número de ciudadanos contribuya y colabore en las acciones que pretenden poner en marcha,
O tal vez incluso no sea necesario que contribuyan de ninguna manera. Que la élite simplemente necesite que la masa no se oponga a sus movimientos, que no ofrezca resistencia, que no entorpezca sus acciones. Por eso corren tantos riesgos insertando claves y códigos secretos en los productos culturales de masas. Claves que pueden llegar a ser identificadas por sus enemigos. No porque les pueda la arrogancia o porque estén enganchados a las emociones fuertes y al riesgo, como yo sostengo, sino porque realmente necesitan que el mayor número de súbditos, quiero decir, ciudadanos, participen de sus planes, de forma activa o de forma pasiva, de forma consciente o de forma inconsciente. Y aquí viene lo extraño. ¿En qué ayuda a sus planes que en un capítulo de Los Simpson de 1997 Lisa le enseña a su hermano Bart una guía de viaje de Nueva York que le costó $9 y que al lado del 9 aparezcan dibujadas las dos torres gemelas, pudiéndose leer de forma subliminal la fecha 9-11, es decir, 11 de septiembre? ¿Qué tipo de energía negativa moviliza esta escena? ¿Cómo puede condicionar el comportamiento de millones de seres humanos una escena tan inocua y fugaz? Porque todo pasa muy deprisa. El cerebro no tiene apenas tiempo para procesar lo que vemos. Una cosa es que un mensaje sea subliminal y otra cosa es que sea intrascendente, porque a mí me parece difícil que millones de individuos puedan ser influidos por esta escena de Los Simpson o por ver muchos relojes en muchas películas que marcan siempre las mismas horas, las 9-5 o las 9:11. Es en este punto donde todos debemos detenernos un segundo y relajarnos, dejar nuestra mente en blanco y reflexionar. Todo esto es un poco ridículo. Sí, yo soy el primero al que todo esto le parece ridículo. Pero todos debemos reconocer una cosa. La mayoría de los seres humanos pecamos de arrogantes. Es muy difícil encontrar un ser humano realmente humilde. Así pues, siendo conscientes de este defecto, reflexionemos. ¿Qué sabemos en realidad los seres humanos acerca del funcionamiento real del universo y de nuestra mente? ¿Y si estos trucos aparentemente tan cutres que utiliza la élite satánica para condicionarnos fueran realmente efectivos? A las pruebas me remito. En este canal todos sabemos que el atentado del 11 de septiembre fue un autoatentado de bandera falsa organizado por la CIA norteamericana y el Mossad israelí para tener la excusa para invadir varios países en Oriente Próximo. Pero la inmensa mayoría de la gente sigue creyendo que el responsable del ataque fue Osama Bin Laden y la misteriosa Al-Qaeda. Y ojo, nosotros no lo hemos entendido porque seamos excepcionalmente inteligentes. Lo hemos entendido porque la élite, al ejecutar el plan, cometió errores clamorosos. De tal forma que cuando investigadores independientes nos informaron acerca de esos errores y nos señalaron las incongruencias de la versión oficial de los acontecimientos, comprendimos lo que sucedió realmente aquel día. Por ejemplo, ellos afirman que un avión se estrelló en el Pentágono, pero cuando nosotros les pedimos que nos muestren una simple fotografía de una simple rueda del avión estrellado, nos dicen que no pueden hacerlo porque eso es material clasificado, confidencial, top secret. Pues bien, aquí viene la temeraria afirmación por mi parte, que hasta a mí me da miedo hacerla. ¿Y si todas las aparentemente ridículas claves previamente insertadas en decenas de películas y otros medios fueran realmente efectivas? ¿Y si fueran ejercicios hipnóticos a escala masiva que tuvieran una efectividad del 95%? No me gusta nada entrar en este terreno. Procuro que mi canal quede en la superficie y basarme en datos extraídos de la realidad física, material. No me gusta sumergirme en las procelosas aguas del esoterismo y de las energías y demás bagatelas. Pero es justo reconocer que son ideas que debemos tener muy presentes y que en este mundo hay fenómenos cuyo significado apenas podemos alcanzar a comprender con nuestro limitado intelecto. ¿Quién sabe? Tal vez incluso sea cierto que los masones tienen unos conocimientos exclusivos que solo ellos conocen, y que esos conocimientos les han permitido dominar a los demás, a los no iniciados en el rito, a los no iluminados. Y ojo, no estamos hablando de que hayan descubierto todos los misterios del universo. Simplemente con que hayan descubierto y mantenido en secreto un 1% de las cosas que la mayoría desconocemos, sea suficiente para elevarse sobre los demás y someterlos y ponerlos a trabajar para ellos. No me negaréis que lo que acabo de comentar describe fidedignamente la realidad actual. Eso explicaría por qué menos del 1% de la población mundial cada vez acapara en sus manos más recursos y más riquezas. Y al mismo tiempo, por qué recurre a la violencia tan a menudo. Porque no son dioses,
porque si lo fueran nos dominarían sin despeinarse. Pero no, son simples humanos, como nosotros, solo que con unos conocimientos superiores. Su gran poder es el siguiente: un superior dominio del arte de la psicología de masas. Porque dominar a las masas no es una ciencia, no es un conocimiento reglado, es un arte. Acabaré este audio con una pésima noticia para vosotros y para mí, pues todos somos demócratas convencidos, es decir, creemos en el pluralismo político, en las elecciones y en la libertad de expresión sin límites. Yo personalmente no tengo ningún miedo al pluralismo, es decir, al combate dialéctico con las demás ideologías, porque yo sé que mi ideología es la verdadera y que tarde o temprano se impondrá. Sé que es la ideología verdadera porque yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Mi ideología simplemente consiste en desear lo mejor para los españoles y los occidentales en general. Y por eso sé que solo hay dos opciones. O vencemos de forma aplastante, o seremos derrotados y sometidos sin contemplaciones. Algunos oyentes me comentáis que consideráis mis análisis muy atinados, pero que no ofrezco ninguna solución para derrocar la tiranía de esta secta satánica. Pues bien, solo se me ocurre una solución. E insisto, esta solución me desagrada profundamente, pues es contraria al pluralismo político. Pero hay que reconocer que en los momentos críticos, si de verdad una nación tiene la voluntad de sobrevivir, tiene que optar por esta medida. Dado que la especialidad de la élite satánica es enfrentar entre sí a los diferentes grupos que componen la sociedad, es imprescindible que toda la masa amorfa de ciudadanos concentre su enorme pero disperso poder en un solo punto. En un único líder que dirija con mano de hierro la guerra contra la élite satánica. Había pensado humildemente, o tal vez no tan humildemente, que esa persona podría ser yo, por ejemplo. ¿Y por qué no? ¿Qué más da una persona que otra? Todos somos intercambiables. Aquí no hay nadie imprescindible. Siempre y cuando ese líder tenga las ideas claras, sea incorruptible y sepa lo que hay que hacer. Y que no le tiemble el pulso a la hora de la verdad, claro. Bromas aparte, porque no estoy interesado en el cargo, pues no quiero acabar como Kennedy, pues no tengo vocación de mártir, más os vale que elijáis bien a ese líder, porque es vuestra última oportunidad. Lamento ponerme en plan milenarista y catastrofista, pero en un plazo de 10 años, siendo muy generosos y optimistas, a contar desde hoy, 31 de octubre de 2019, los banqueros sionistas de Londres, Nueva York y París impondrán una dictadura financiera total mediante la imposición de una única moneda mundial digital controlada por ellos. El tiempo se agota, y esta vez no habrá ninguna posibilidad para rectificar y enmendar los errores del pasado. O acertáis en la elección de ese líder libertador, o os convertiréis en esclavos de la élite sionista satánica.